Bueno, pues regresamos después de esta semana de descanso por las Navidades, pero lo que no descansa es la actualidad y en Lanzarote y en el resto del mundo. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Erika Cerdeña fue una de estas privilegiadas que se ha cogido sus 10 o 15 días de vacaciones. Buenas tardes, Erika, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, lo que me correspondía, ni uno más ni uno menos. Bueno, usted sabe que yo estoy en contra de las vacaciones, ¿no? Ya, sí. Vamos a saludar a Pedro Martín, que también se nos fue de vacaciones una semanita. Buenas tardes, don Pedro, ¿cómo está? Jorge, compañeros, audiencia, ¿qué tal? Muy bien. ¿Ya empezó el peje verde? Mañana. Mañana. Hoy estuvimos jugando con los Reyes. Usted es como los niños como y los como niños, los maestros. Como los maestros y los niños que se cogen un Sí, día más es para que disfrutar de los somos regalos. una mezcla entre niños y ya adultos, así que tenemos que hacer pues lo que se corresponde con la franja de edad. Don Carlos Isa, buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes y feliz año a todos. Igualmente vamos a usted y a toda la gente que nos ven, porque efectivamente no dejamos de trabajar. El día 30 fue el último día de Café de Periodista. Bueno, Pedro, ¿qué tal las Navidades? ¿El fin de año? Muy bien, muy tranquilas, ¿no? Por lo menos aquí en Lanzarote, yo creo que han sido unas Navidades muy tranquilas, muy pasadas por agua. Hay que decir que ha llovido más en estos 15 o 20 días de Navidades que prácticamente los 2 o 3 últimos años, ¿no? Exagerando un poco, pero sí es verdad que ha estado todo muy mojado por agua, ha estado todo muy tranquilo. Pero ha salido usted a pues si te digo la verdad, he salido menos que en otras muchas Eso ocasiones. Ya por la edad. Supongo ya que ya estoy próximo. ¿Y ha ido a comer a algún sitio especial? Ayer mismo estuve comiendo en el lago, donde no cabía una tacha, te voy a decirlo, y donde se come estupendamente, ¿eh? Bueno, don Pedro, esto se lo dedica, no sé si podemos verlo, don Juan, Sí, mi de amigo las Juan cadenas, Rojas. me dijo que por favor, que si usted intervenía hoy, Sí. que le dedicara que un cabrito que tiene hecho. ¿Qué tiene hecho y que va a guardarlo? ¿Lo va a guardar que quiere que me intoxique? No creo yo que... Si fuera Yo lo probé, estaba buenísimo. Si fuera otra persona, sí, pero mi amigo Juan no es capaz de intoxicarme. Ya le digo, si nos estás viendo, que lo veré pronto. Vale, ya lo sabes, Juan, así que cierra ese día. Vamos, bueno, en cualquier caso, tú también me imagino que te pasaste, porque creo que estuviste entre Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife. Estuve en 3 islas, la Navidad las pasé en Tenerife, fin de año lo pasé aquí y el mismo día primero me fui para Fuerteventura a saludar a la familia, a felicitar el año, a estar un poco por allí, a dar una vuelta para saber que todo el mundo está bien y la verdad que no me pierdo una novelería, no es que haya salido en exceso, pero hoy el 31 sí. Bueno, Carlos, tú no sé si sigues viviendo en el norte, pero ha sido el norte, no tanto Punta Mujeres, donde tú creo que resides o reside gran parte del año, sino la zona de Aría, con los valles, la zona donde ha caído más de 100 litros desde que empezaron las lluvias realmente, que fueron con la borrasca Emilia, que fue a principios del mes de diciembre, hasta ahora. No ha parado prácticamente de llover. Y es verdad que en la zona norte hay una estampa, estamos viendo algunas de las imágenes, una estampa ya de ese verde que rápidamente nuestra tierra, aquí estamos viendo unas escorrentías de la zona norte, pero que realmente... Son barrancos, ¿no? Sí, pequeño barranco, ¿no? Pequeño barranco que hay. Y que realmente ha convertido que mucha gente, ayer no sé si tuvieron ustedes oportunidad de pasearse por la zona, pero mira el verdor que tiene Lanzarote, que parece más de Irlanda que de la propia Lanzarote. Está Vallesco, ¿no? Eso está Vallesco, sí. Pero que yo estuve ayer por la zona sur, también el Valle de Femé, está precioso también. No sé si ustedes han tenido oportunidad de caminar o de ir por ahí. Yo, justamente, es que no sé si fue no sé qué día de esta semana, que fui como hacia el norte. Eso es el norte. Y paré en Órsola y me acuerdo, me encontré con una conocida que tengo, una amiga de la familia de toda la vida, Marifé, un besito, que la quiero mucho, a ella y a su familia, y me dice... Oye, que estaba preguntando si tanto había corrido el barranco, que en el muelle de Órsola se veía marrón y había corrido el barranco. De hecho, estaba corriendo en ese momento y nos pilló un aguacero. Órsola termina un barranco. Sí, pues hay un natero y todo por allí. Sí. Bueno, y hay que decir en este caso que en La Graciosa ha habido menos turistas que otros años de fin de año, porque La Graciosa se suele llenar el fin de año. Pero en esta ocasión he podido hablar con gente de La Graciosa y la ocupación fue de un 80%, es decir, que no llegó al 100%,
como en otras ocasiones. Entre otras cosas, dicen ellos, al mal tiempo, porque evidentemente si hay que desde el día 1 hasta hoy ha habido mal tiempo. Mal tiempo, se le fue la luz también, creo que en varias ocasiones tuvieron restringido el tráfico marítimo también en alguna que otra ocasión. La verdad es que ha habido varias todo, playas ¿no? se cerraron. En el caso es la de la garita en Arrieta. Y luego... y buenas olas también. Sí, sí. Y luego la gente ha podido disfrutar este fin de semana de olas y bueno, sí, ha estado una Navidad bien completita, buena lluvia, que no está mal. Sí que es verdad que en el norte no ha sido solo el mes de diciembre, que yo recuerde, prácticamente llevamos 3 meses que prácticamente todos los días, o no todos los días, pero día sí, día no, llueve. O sea, sí, se calcula que el año agrícola, que se llama, el año agrícola, para que la gente lo entienda, aquí en Lanzarote y en muchos sitios se mide por el tema de la pluviometría en los meses de septiembre, finales de septiembre y finales de marzo, principio de abril, que es cuando termina ya la temporada agrícola. Pues se calcula que ha caído ya en un mes lo que cae en Lanzarote en todo un año, cuando es un año relativamente normal y bueno. En este caso, más de 100 litros por metro cuadrado. Es verdad que tenemos que quitar la zona de Arrecife, Costa Teguise, Playa Blanca, que ahí ha llovido mucho menos y por eso la media se dice que es cerca de 100 porque se habla de zonas agrícolas donde hay cultivo. El campo de fútbol daría, por lo que dice esa tabla, tiene que salir césped y todo, ¿no? Por todo lo que está cayendo, ¿no? Sí, el campo de fútbol casi 120 y en los valles, que en los valles viene bien para el tema de la papa y todo lo que planta, pero lo del campo de fútbol por lo menos me llama la atención, ¿no? Sí, sí. Y es verdad que las flores, todavía mucha gente dice, todavía no hay flores, pero dentro de... Hay algunas, se ve alguna margarita y tal, pero se calcula que... un mes, 2 meses ya se en empieza un a mes poner, va a estar esto, porque aquí normalmente se suele adelantar la primavera, como sabe todo el mundo, desde que empieza a haber un mes entero de calor, se adelantará, y esa zona que estamos viendo, que esa no sé si es, ahora mismo no Yo sé creo si que eso es por arriba de los valles. Por arriba de los valles, ¿no? valles, Sí, vale. yo creo que sí. No, pero la zona de Gallo... Pues estaba el volcán de la Corona también, estábamos viendo todo lo que es el norte, lo que estáis comentando, Aria, volcán de la Corona, los valles, Taballesco, toda esa zona, toda la zona del Risco, la zona de más altura, las nubes se quedan ahí. Sí, claro, la zona de más altura. Ahí estamos viendo la bajada de Malpaso, ¿no? De Malpaso, sí. Bueno, pues la lluvia ha venido muy bien y hay que agradecérselo, en este caso, se lo van a agradecer los agricultores sobre todo, al cielo, ¿no? Por cierto, que hablando antes de la graciosa, hay una persona que es Sara Carbonero, la exmujer del que fuera portero del Real Madrid, de la selección española, el señor Casilla, que viene a pasar, suele venir a pasar, creo que semanas de verano, y también vino a pasar el fin de año a la graciosa, en concreto a Pedro Barba. Y bueno, pues ha salido a nivel nacional, nos hemos enterado que tuvo que ser ingresada de urgencia en el Hospital General de Lanzarote. Sí, la periodista que suele venir con su colega, también periodista, muy amiga, Isabel Jiménez, pues estaban pasando unos días guay, por lo que se ha sabido de esas noticias a nivel nacional. El día 2 empezó a encontrarse mal y fue entonces cuando, después de una primera atención, decidieron llevarla al Hospital Molina Orosa para ser ingresada, y lo último que se sabe es lo que dice Pedro, que fue intervenida y que se estaba recuperando en la UCI. Sí que es verdad que creo que el entorno, por lo que han dicho en los medios, pues piden prudencia, porque es verdad que esta periodista tan querida para nosotros, Sara Carbonero, que nos ha hecho una promoción fantástica de La Graciosa y de Lanzarote, que viene mucho, pues ya ha afrontado problemas de salud serios, entonces pues le piden, ¿no?, prudencia a su propio entorno, también es lo normal, ¿no?, y a los... Su familia lo que ha dicho es que no tiene nada que ver con el cáncer, claro. Absolutamente nada que ver, que es otra dolencia, puede ser cualquier cosa, otra patología que tiene, pero que se está recuperando, y que, por cierto, primero me gustó lo que dijo Erika, porque no es Sara Carbonero la mujer de Iker Casillas, que también lo fue la mujer, Sara Carbonero, periodista, que fue una periodista de mucha relevancia, bueno, ¿verdad? Que ahora está media apartada, ¿no? De hecho conoció el beso del Mundial, ¿no? Casilla, precisamente en el Mundial. Y después, que es verdad que, hombre, tan asidua, es verdad que se está convirtiendo en asidua, es la segunda vez que viene a La Graciosa, que yo sepa, la segunda vez, porque en verano pasado estuvo junto con esa otra Isabel compañera Jiménez. periodista,
le gustó tanto, aparte de que ahora está, por lo visto tiene una relación bastante estable con un empresario de Gran Canaria y por proximidad también, pero que tampoco es, seguramente habrá un montón de gente que haya venido muchas más veces y sea mucho más asidua, pero es verdad que está pasando esa situación, ¿no? Bueno, de aquí solamente es desearle a lo mejor está viendo una recuperación lo más pronto posible, porque de verdad que es una mujer que siempre se ha dejado querer mucho, una gran periodista y que todo el mundo le tiene como cariño, ¿no? Bueno, y hablando de cosas negativas, en este caso la muerte de Jesús María Fernández, el que fuera presidente del CRIBO, esa asociación, Pedro, que ahora, en fin, el tema lo comentábamos hoy en las Voces de la Mañana con Erika, en fin, el tema de la salud mental, pues ahora, bueno, pues tiene su curso natural en el sentido de que hay organizaciones ya públicas que se encargan, pero antiguamente no había nada de nada. Estábamos en el desierto cuando precisamente, aquí estamos viendo, Jesús María Fernández, junto a un grupo de personas, de familiares con problemas, en fin, que tenían familiares con problemas de salud mental, pues crearon lo que es el CRIBO, ¿no? Y realmente es impagable la labor que hizo este señor para toda esa familia, para toda esa gente. Es uno de los, supongo no, yo lo metería dentro del grupo de estas personas que crearon el servicio en atención a la necesidad, incluso antes de las instituciones. Es lo que siempre hemos visto, por ejemplo, la Asociación de Familiares de Alzheimer, el tema también de las personas con problemas oncológicos. Ellos, antes de que las instituciones se hayan volcado, porque es verdad que ahora hay una sensibilidad tremenda en torno a este tipo de patologías y a otras muchas, pero sí es verdad que con anterioridad yo creo que las administraciones dejaron un poco huérfanos a todos estos colectivos y estas personas que creo que eran la punta de lanza de todos estos movimientos y que yo creo que no tendremos cómo agradecerles. También es verdad que era una necesidad particular, pero que ellos la hicieron general, ¿no?, para todas las administraciones y consiguieran sobre todo que fuéramos conscientes, las administraciones y la ciudadanía en general, de las circunstancias que estaban pasando en pequeños colectivos que no se visualizaban. Ellos consiguieron visualizarlo e incluso creo que han contribuido a la transformación y a la atención que tenemos actualmente. La verdad que una persona es muy importante. No sé, hombre, yo como periodista lo he tratado, además lo he tratado en bastantes ocasiones porque es un tema que hemos seguido. Yo creo que toda la gente que llevamos años trabajando siempre tratamos estos asuntos y yo lo conocí, bueno, pues lo conocí bien, y igual que a su hijo, además... Alberto, y bueno, Alberto, porque está vinculado Héctor, a los medios de comunicación. Héctor, el que es consejero sobre todo Alberto, porque está en contacto con los medios de comunicación siempre. Y efectivamente es lo que dice Pedro, ¿no? O sea, tanto él como Sorana, como a mí se me viene a la cabeza, Santiago, ¿no? también. Julio Santiago, la presidenta de la Asociación contra el Cáncer, que es Carmen Sarrocha. Son una serie de personas que lo hacen de una forma tan altruista que prácticamente pasan desapercibidos. O sea, gran parte de la sociedad no los conoce, son desconocidos porque el trabajo es silencioso, porque el trabajo es por debajo, porque nunca pretenden promocionarse, y desde luego es una labor encomiable y son personas que yo creo que nunca han tenido un reconocimiento público que merecen, y que son todas estas que hemos citado, y seguramente se nos olvida alguna más que también probablemente tú puedas a lo mejor aportar, y que vuelvo a insistir, o sea, son gente que se va y deja una huella profundísima de la cantidad de gente que han podido ayudar, ¿no? Es verdad que este medio colaboró, precisamente Lancelot Radio, desde los inicios con el programa La Ovejita Negra, que creó el CRIBO, y que eran hechos por personas que pertenecían a esa asociación y gente con problemas de salud mental. Y fue un programa que en principio tuvo mucho éxito por lo novedoso que era, pero sobre todo yo creo que Jesús María Fernández, fallecido recientemente, hace unos días, pues realmente lo que consiguió fue visualizar un problema de salud mental que existía y que existe, pero que en aquel momento se ocultaba. A ver, en aquellos momentos, si hacemos memoria, porque ahora es lo que tú dices, con la lupa de ahora está claro, con la óptica de ahora, que lo vamos a ver todo de una manera diferente, pero yo creo que lo destacable es eso, hablar de las cosas cuando se ocultaban. ¿Te acuerdas cuando decían, se murió de una cosa? Sí. Era el cáncer.
Y lo mismo ocurría con la salud mental, poco menos. Había que ocultarlo, se llamaba de muchas maneras, pero nunca con su nombre propio. Y creo que desde el cribo, también con el programa radiofónico que dirigía Alberto Hernández, Fernández, perdón, se dio una visibilidad y se abrió literalmente. Es como abrir en canal algo que no se quiere abrir. Pues sí. Y es como abrirlo, y esto merece un reconocimiento sin duda. Y yo Sí, lamentarlo y muchas familias mandar... que no sabían qué hacer con sus familiares, no Sí. tenían forma humana de aguantarlos Y que en querían casa, esconder. no tenían medicación, no tenían tratamiento. Julio Santiago ha hecho una labor extraordinaria y también merecería Manuel, un el de reconocimiento. AFA. Claro, La pero gente de AFA, que la gente, incluso tú antes vivías una situación así en tu familia y ocultabas al familiar que lo tenía, intentabas resguardarlo, Hoy en día eso, no, gracias a Dios, no ocurre así. Todavía hay mucho que avanzar, pero en un momento... Tú imagínate, es que, claro, cuando está socialmente mal visto algo, pues, oye, que se haya abierto eso, pues, mandarles un fuerte abrazo a toda la familia. Un fuerte abrazo a toda la familia, sobre todo a los que conocemos más cercanos, a Héctor Fernández, que es precisamente el consejero delegado de promoción turística de Lanzarote, y a Alberto, el bueno de Alberto, que precisamente trabajó mucho por esa asociación y mucho por visualizar esa problemática. Por cierto, que los taxis han funcionado más o menos bien, yo diría que relativamente bien para el trabajo que tenían, en este caso por las Navidades. Hemos hablado con el consejero de Transporte, con Miguel Ángel, y nos ha dicho que efectivamente, que los datos todavía sin contrastar todo, pero que en principio ha sido positiva la experiencia. Eso no quita, Pedro, para que haya habido ¿Te estás refiriendo, cola, perdona, Jorge? los taxis en el aeropuerto. Sí, pero a la declaración de prestación conjunta, a la Efectivamente, experiencia a la esa, ¿no? experiencia. Vamos a oír un Vale, momento, vale. me están diciendo que podemos oír primero a Miguel Ángel y luego lo comentamos. Bastante bien. Es cierto que en algunos días a lo mejor se producía alguna que otra cola, pero en líneas generales tenemos que ser positivos y pensar que tiene que ser la línea a seguir en un futuro, porque está claro que independientemente de que estamos convencidos que el servicio que se presta de aquí al taxista es bueno, pero es mejorable, tenemos que seguir en esta línea, tenemos que seguir trabajando conjuntamente para seguir prestando un mejor servicio a todos los usuarios y ahí tenemos que tener el compromiso no solamente de los ayuntamientos, sino de las cooperativas y del Cabildo Ciudadano de Lanzarote. Bueno, pues en general, y también lo he contrastado en este caso directamente con Andrés Estinga, que es el nuevo presidente de la Asociación del Taxi de San Bartolomé y de la cooperativa del taxi Ajeitaimia, y me ha dicho que efectivamente ha habido problemas puntuales, pero resuelto porque precisamente con el servicio de la prestación conjunta que permitía que cualquier taxi de cualquier otro lugar, de cualquier otro municipio pudiera trabajar en los momentos en que hubiera atasco, digamos, en la parada, pues efectivamente ha, digamos, disminuido el problema y ha mejorado la imagen. Pero yo supongo, Jorge, que en este caso aprovecharían cuando iban a prestar un servicio y harían lo que se ha pretendido en muchas ocasiones, aprovechar que si llevabas un servicio ¿Y hay cola? al aeropuerto y hay evidentemente mucho trabajo, se están produciendo colas, pues aprovechabas y cargabas, igual en el puerto, igual en el mercadillo de Teguise o en los diferentes eventos multitudinarios que han habido. Sí, pero Andrés Estinga lo que me decía es que ellos incluso cuando ya sabían que se acumulaban 5 o 6... También se pedían. Ya llamaban con previsión para que... Pues como tiene que ser, es que yo creo que eso es lo lógico, ¿no? Eso es lo que se ha pretendido Yo estuve siempre. cogiendo taxi, he cogido bastante taxi. Sí, porque como iba bastante al aeropuerto y que si al final una cosa y otra, a mí, a ver, pero la realidad es que mi experiencia en Lanzarote casi siempre ha sido esa. Alguna vez yo creo que esperé un poco, pero súper bien. O sea, y hubo un día que llegué súper tarde, llegué yo sola a Lanzarote y llegué casi cerca a las 12 de la noche. Es verdad que llegábamos más gente. También es verdad que a lo mejor las horas a las que yo he viajado, no lo sé, pero para mí el funcionamiento estupendo. Vamos, es lo que dice un poco Pedro. Son problemas puntuales y por eso esta decisión es una decisión puntual. O sea, de todas formas, yo creo que se debía haber adoptado esta medida muchísimos años antes, porque es verdad que no es siempre el problemático, pero se acumulan vuelos o se acumulan llegadas de barcos o se acumulan servicios con el hospital y esos 3 puntos ya bloquean todos los taxis y ya te dejan al resto de usuarios que tengan que hacer cualquier otra gestión, pues ya les dejan sin posibilidad de servicio.
Y como esto es una isla y el servicio del taxi es un servicio público que tiene que atender al ciudadano, pues esto hay que resolverlo y hay que resolverlo con medidas así de este tipo y con la colaboración de todos, porque lo que no puede ser es que una asociación diga que sí porque no le interesa y a la otra diga que sí porque sí le interesa, diga que no porque no le interesa tampoco. O sea, es una cuestión yo creo que ahora depende de todos. Yo creo que lo positivo para mí lo positivo, no sé lo que piensan ustedes, Pedro, Erika y Carlos, es que parece que el ambiente que antes era muy tenso, llegó a haber manifestaciones, ¿recuerda? Sí. En frente al Cabildo y tal. Yo creo que se ha rebajado bastante y eso yo creo que tiene mucho que ver también en la persona de Andrés Estinga, que es político, o fue político, y que es un hombre que tiene sentido común. Y él sabe que para que el taxi funcione bien es necesario en momentos puntuales que sean ellos los primeros interesados en que funcione bien, y si tienen que llamar y perder un poco de dinero, que no es perder, pero bueno, pon tú que si lo tienen esperando 2 horas, pues pueden hacer más dinero, claro, pero eso da una imagen de Lanzarote y del servicio que no es... Pero Jorge, eso también es hablar mal del anterior presidente, que yo creo que tampoco era un terrorista ni nada que se le parezca. Aparte, yo creo que él trató de hacer las cosas bien. En la capacidad y en la personalidad del resto del sector. A lo mejor son formas diferentes. Andrés lo que tiene es mucha experiencia en administraciones, que lo que no tiene Lleide, que entiendo yo que serán más conscientes de las circunstancias que pueden rodear la actuación de una administración con respecto a eso me refería, al sector del taxi. Y ahí trató de hacer lo mejor posible, pero y en defensa de los intereses de San Bartolomé y de sus taxistas, evidentemente. Lo que pasa es que a veces yo creo que el problema se nos fue de las manos a todos, porque es un problema que no es fácil de resolver, porque como bien dice Cheide, dijo en su día, por muchos taxis que venga, hay momentos determinados que no da abasto, por muchos taxis que venga de otro sitio, porque también en otros sitios están ocupados cuando son fechas señaladas. Claro. No, yo creo que ambos, tanto Cheide Padrón, las veces que pude hablar con él, y además es de agradecer que nos explicara cuál era su sentir, cuál era la forma, como Andrés Estinga, pues trabajan por una misma cosa. Sí que es verdad que yo creo que Lanzarote ha llegado a un momento en el que indefectiblemente había que cambiar el paradigma, y eso no siempre es fácil, los cambios siempre son complicados, son complejos, pero por las propias dinámicas del turismo, de la actividad. A ver, no solo lo achaquemos todo al turismo, oye, que hemos tenido un montón de actos y actividades y fiestas y eventos durante estas Navidades y todos los municipios querían y en todos tal. Entonces, yo creo que por el cambio de las propias dinámicas es complejo. Y bueno, si han llegado a un acuerdo, que yo me imagino que para esto hay que tener, entiendo yo, una voluntad de querer hacerlo, y no es que no existiera antes, sino que por lo que sea, a lo mejor se atascaban los problemas en un lugar, ahora vemos las cosas con más perspectiva, entonces ahora se ha podido llegar a acuerdos y yo espero que siga la buena sintonía y sobre todo que nos beneficie a todos, a los taxistas y a la ciudadanía. Por cierto, que corre por las redes sociales, no sé si han tenido oportunidad de verlo, un vídeo de un adelantamiento en estos días de un taxi, en fin, porque es verdad que... La zona de Yaiza, Yaiza, Playa Blanca. Sí, la realidad es que, a ver, por suerte el 90% de los taxis, yo lo he visto y lo puedo ver, conducen perfectamente cumpliendo, pero a veces, oye, hay que tener cuidado porque muchas veces por hacer el tema de cubrir el servicio lo mejor posible, de estar lo antes posible en las paradas, pues a veces hacen adelantamientos ciertamente peligrosos, ¿no? Como ocurrió aquí en este vídeo que grabó, creo que fue un extranjero, si no... Yo había visto este vídeo, evidentemente, sabía de lo que estabas hablando, pero yo sí he visto adelantamientos en estas Navidades pero temerarios por parte de ciudadanos, de coches particulares, que pocas cosas, y han pasado montones, pero pocas cosas pasan, o la siniestralidad no es más porque no lo sé por qué, porque Dios no quiere, o por milagro, o por lo que quiera, porque la fuerza del más allá no han querido, pero porque la verdad es que está la gente muy acelerada conduciendo. Sí, señor. Mucho. Yo coincido con Pedro totalmente, cada vez tengo más miedo. No sé si tengo ya la enfermedad del miedo o qué, porque ya tengo muchas cosas, pero una de las cosas es conducir el Lanzarote. Sí, Carlos, ¿querías decir algo? No, sí, que esto influye mucho también en la calidad de las carreteras de la isla. O sea, ahí me refiero. Porque te toca un turista que no conoce la carretera, en una carretera de única dirección y otra para adelantar,
y se generan unas, sobre todo en estas navidades, por ejemplo, en la carretera del norte, la LZ1, que es de doble sentido, pero con solamente dos carriles, te toca un turista que no conoce bien la carretera, se pone a 60 y genera unos atascos, pero monumentales. Entonces, vamos a pensarnos ya el tema de las carreteras, de cómo duplicarlas, de cómo mejorarlas, de cómo facilitar también, porque además también es una cuestión de seguridad, porque es lo que va en la vida de las personas. Sobre todo debe ser una cuestión de seguridad. Para mí, ahora mismo, Lanzarote es una cuestión de seguridad. Y es uno de los problemas de infraestructuras más grandes que tenemos, porque eso empeora la economía, hace que todo se retrase, hace que todo vaya peor, la gente pierde los nervios, se pone nerviosa y quiere adelantar, y entonces quieres adelantar porque llegas tarde y entonces es cuando te la juegas y se la juega el que viene de frente. Efectivamente, y además estamos en una isla eminentemente turística. Precisamente estas Navidades la ocupación ha sido bastante alta, superior al 80% en general en la isla de Lanzarote, y como decía Pedro, nos está viniendo cada vez un turista de mayor poder adquisitivo, que también sale más, utiliza más los vehículos, los coches de alquiler, y también van más a los restaurantes a comer. Es verdad que el tiempo no acompañó, pero eso lo que hace posiblemente es que los turistas salgan más. Hemos hablado con el vicepresidente de Asolán, de la Asociación de Turística de Lanzarote, con Héctor Pulido, y esto es lo que nos contaba. Es muy positiva. Hemos tenido unos índices de ocupación bastante aceptables. La verdad es que la gente que viene en esta época a la isla de Lanzarote, muchos son repetidores, ya nos conocen el destino y vienen a disfrutar de esto que para ellos es pues un paraíso, igual que para nosotros, ¿no? Quizá después de la Navidad hemos tenido más gente, sí, la Navidad aún han quedado algunas camas libres, habitaciones vacías en muchos establecimientos, pero a final de año pues ha habido sí un poquito más de demanda, la gente parece que ha esperado un poquito para pasar el fin de año aquí, también esperando que, bueno, venir a disfrutar de un mejor tiempo. Y bueno, sí, hemos tenido una ocupación en el fin de año un poco más alta que la de las Navidades, pero en general también positivo, ¿no? Bueno, pues el sector turístico está contento. Yo creo que, en fin, los que hemos salido un poco hemos visto que efectivamente, como decía Pedro, los restaurantes, ayer, por ejemplo, estuve en Playa Blanca, estaba prácticamente todos los restaurantes llenos a rebosar y gente esperando para poder entrar. En Arrieta me dijeron que lo mismo, en Casa Juan también. Bueno, Casa Juan, ¿te refieres? Juan también, es que todos se llaman el Juan. bar de la Se playa llama Juan el Madorero, Juan el de la cadena y Juan el de la casita de la playa. Donde estuve yo habían 300 comensales, es que era una burrada. Bueno, yo tenía otros compromisos. ¿Ese también es de Juan? Sí, también es de Juan o de la familia, vamos a decir así, para no crear conflictos internos de la familia, porque si no Marco también te puede decir algo. Un saludo por aquí a Marcos, que es el que lo gestiona. El yerno. Y se lo ve fenomenal, efectivamente. Y Juan estaba trabajando allí ayer. Es que era una burrada la gente que había. Yo te digo que llegué muy tarde y la verdad que se comía bastante bien. Pescado, allí se come pescado. Yo lo que me quedo asombrado, y esto lo digo como una anécdota, es cómo en cocinas tan pequeñas pueden sacar con tanta rapidez y calidad. Funcionan muy bien, funcionan es que es increíble, vamos, es que lo ves sudando. Y tienen unos protocolos además de todo, de salud, los cumplen a rajatabla, son unos hosteleros fantásticos. El problema que tienen es que no encuentran muchas veces empleados, sobre todo para... Bueno, los movieron de un lado para otro. Bueno, pues lo cierto es que sigue funcionando y cuando el turismo funciona, pues no es noticia, digamos, muchas veces porque es como tiene que ser, que funcione, porque gracias a eso, pues toda esta economía se mueve. Por cierto, ¿la economía tuya está bien para ir a las rebajas o ya te lo gastaste todo? No, yo ya no puedo ir a las rebajas. No, mira, te voy a ser sincera, el primer día, no suelo hacer esto nunca, pero me hacían falta un par de cosas y ya las tenía en mente. Entonces yo me esperé a ayer y yo no me voy a dar codazos con nadie, yo online... Pero tú estabas esperando a ver si tu novio te regalaba algo. No, pero como no te lo regaló, va a tener que ir a la rebaja. No, online, yo tenía mi cesta preparada de cosas que me hacen falta, ya empezaron y las compré online. Y de hecho, alguna cosilla se me agotó mientras tenía la cesta de la compra abierta. Digo, bueno, pues yo ya compré lo que necesitaba y ya está, ya no gasto más. Yo cuando venía al programa, entrando por la carretera, por la Rapadura... Sí. La cola para entrar de la rotonda del Open Mall, llegaba hasta el Spar. Chacho. O sea, me he dado la vuelta y me digo, voy a entrar por es que en Navidad, porque no llego al programa. Y no es mala, yo creo que es buena publicidad
es que ir al Open Mall era un sufrimiento. Es que te pegaba 2 horas para conseguir entrar en el Open Mall. Yo iba a las 9 de la mañana y me ponía a dar vueltas allí las pocas veces que fui. Bueno, y pues, es verdad que casi todas las tiendas están Pedro, allí. el truco No, ha es... estado lleno, ha estado lleno las tiendas. El truco es irte temprano, desde que abran, te vas a una cafetería, te echas un café y en cuanto abran la tienda ya compras lo más rápido posible y te vas. Sí, pero cuando Pero quieres es que había irte cola hasta ya para tienes eso. todo el atasco montado. Sí, no, pero es que yo de hecho he evitado, como dice Carlos, he evitado entrar por esta zona y no he ido a comprar ni, vamos... ¿Tú también lo has comprado online como él? No, yo lo compré antes y lo poco que compré, pero Pero cuando es no... que claro, hay 2 centros comerciales en la isla o 3, ¿no? Entonces claro, somos mucha No, y el gente. Dayland también ha estado lleno. El Dayland ha estado también, yo he ido Lleno, varias lleno, veces y la verdad que es verdad que menos congestionado que los Open Mall, porque los Open Mall era una burrada de gente, yo no sé cómo... No están bien los accesos. Toda la gente que se también, gastaba tanto... Es que yo no sé dónde saca la gente tanto dinero, porque yo por lo menos estoy temblando todavía. Hombre, yo creo que aquí efectivamente la gente guarda siempre algo para la rebaja, ¿no? Porque saben que, oiga, es que se pueden conseguir cosas casi a mitad de precio, como estamos viendo aquí, y gente que necesita. Lo que no hay que comprar son cosas que no se necesitan, pero las cosas que se necesitan, bueno, y el que quiera comprar las que no necesita también tiene derecho a comprar si tiene dinero, pero vamos. Hombre, lo feo, Jorge, y yo no me quedo sin decirlo, es gente que se tenga que endeudar, son fechas complicadas. O sea, Es que ha Navidades aumentado el son crédito al consumo. Claro, es que ese es el problema, porque yo, por ejemplo, no me he endeudado, yo creo que me gasté 40, 50 euros en la rebaja para 3 cosas que necesitaba. O sea, te quiero decir, y ya veré si luego veo, pero no salirse de los presupuestos. La gente, yo creo que todos estamos ahora mismo en una nube de consumo y hay que ser muy precavidos porque recibimos inputs constantemente para que consumamos esto, lo otro, no sé qué, las redes sociales, TikTok, esto, consume esto, compra lo otro, y al final hay que tener la mente fría y Pues decir, es un oiga, problema. yo compro a razón de mi presupuesto y no endeudarse porque eso después trae muchos problemas. Es un problema global, porque es que Sí. tú dices, no, que las familias no se endeuden. Pero tú y los estados, o sea, Ya. ¿cuál es la deuda de España ahora mismo que supera el 100% del Producto Interior Bruto? ¿Cuál es la deuda eso de que los vamos Estados bien, y Unidos? eso que vamos bien. Eso que va, la economía va como un cohete, según Pedro Sánchez, Sí, ¿no? sí, pero ¿Cuál es la deuda de Estados Unidos? Unidos? ¿Cuál es la deuda de Alemania? ¿Cuál es la deuda de Italia? ¿Cuál es la deuda de los países ricos? Que están todos por encima de su Producto Interior Bruto y que esto va a petar. Es que esto va a llegar un momento que va a momento petar, tendrá que porque la petar. maquinita de hacer dinero Se acaba. no llega. O sea, no da. Y la gente cada día menos gente cotizando, cada día gente más mayor, la pirámide de población Es verdad que invertida. los cotizantes han subido también. La, Creo que han la subido pirámide de bastante. población en España, por lo menos en España, cada día va para abajo, cada vez hay más gente mayor y cada día menos jóvenes, y esto va a petar. Sí, ahora puntualmente, como dice Pedro, ha aumentado, Sí, sí. ha aumentado porque, 500.000 cotizantes porque más, ahora ¿no? efectivamente con el tema de las fiestas y tal, se han ¿No? incrementado. Y mucha gente que pide un crédito para irse de vacaciones, mucha gente que pide No, un digo, crédito para pagar la el Navidad. incremento de afiliados a la seguridad social ha incrementado en el último 2 meses. Sí, bueno, pero también son cifras que, oye, que el empleo es muy precario, que es que están siempre inflando las cifras, Efectivamente. porque no se sabe cuánta gente hay en precario, porque hay mucha gente que son Sí, empleos pero cotiza muy poco, que te porque- dejan en el que antes se consideraban parados y ahora estás unos meses en el paro y no se consideran parados. Claro. Entonces, en realidad, las cifras fluctúan y así el gobierno se apunta un tanto. Por cierto, ahora que dijiste lo del empleo precario, y voy a pecar aquí de la señora que te dice lo de la Rebequita, pero que son fechas complicadas. La gente que trabaja en tiendas y en hostelería y tal, vienen de la Navidad, de un montón de actos, de muchas compras, están asfixiados y ahora empiezan con las rebajas. Que tengamos un poco de paciencia porque ese mismo barullo de gente que nosotros vemos en un centro comercial o tal, que luego al final vamos con las malas formas y tal, que no, que es un recordatorio nada más de intentar ir lo más amables posible. Que No, la y gente... hablando de colas, también las urgencias de los hospitales, como han estado todas las Navidades. Yo creo que todas las Navidades siempre entra mucho turista, las colas. Aunque Y creo que y la gente se relación agripa. con eso, me dijo un médico, no sé si ha mejorado mucho, el servicio que de ha PAN mejorado, funciona a todo trapo. que se temía que hubiera un repunte por los casos de gripe y Claro. por suerte de momento no lo ha habido, más allá de aquel que se Sí, de momento registró no lo ha habido. antes de la De fiesta, que momento se no lo ha registró un habido. repunte. Pero aún así, hay que... No, pero puede venir ahora. Encomiable la labor de los... Yo es que quiero aprovechar además, encomiable la labor de los trabajadores de la sanidad en Lanzarote, bueno, en todo Canarias, pero en Lanzarote, que es extraordinario cómo se portan. Pero hay un caso que a mí, porque yo el otro día fui a urgencias casualmente, y bueno, pues me encontré una persona que yo creí que era un indigente, que estaba ahí, pues se pegó
yo estuve 7 horas ahí en urgencias. ¿7 esperando. horas en urgencia? Sí, estuve casi 7 horas en urgencias. Pero es lo normal, es la media, ¿eh? O sea, no te creas tú que es, o sea, eso... Yo por eso no voy. No, es que, claro, pero si tienes un Si problema... estás malo, tienes que ir. va. No, es que Bueno, hay había una gente- es que hay persona- gente una que va broma. sin tener A lo que ir. iba, que había una persona allí que te necesitaba atención, entró por la mañana en urgencia a las 6 de la mañana, ingresó en una ambulancia y la persona esta no tiene bien la cabeza, no tiene algún problema tal, lo pidió el alta, lo dieron de alta sin hacerle ni una sola prueba, parece ser la persona que lo denuncia, y volvió a tumbarse en urgencias y me lo encontré. Yo cuando llegué ahí a las Estaba 8 de la tumbado. mañana estaba ahí durmiendo. Pues no lo ingresaron hasta otra vez porque llegó un amigo suyo, que es el que trabaja con él y tal, y tuvo que montar un número en el hospital para, Para que que lo pudiera ingresaran. ingresarlo. Porque es que el hombre estaba, la verdad es que estaba, no podía dar un paso. Y lo volvieron a ingresar. Claro, pero Entonces, tienen su voluntad. Esta persona me dijo, por favor, Carlos, dilo, sé que es un hecho puntual, sé que es un hecho que pasa uno de cada millón, pero estas cosas no pueden ser así. O sea, una persona que está en una situación mala, tú no puedes darle un alta para luego volver a ingresarlo. Entonces, sí que son Por desgracia, situaciones- hay casos siempre concretos que Exacto, que que muchas donde veces... falla también es verdad que los médicos están hasta aquí. Claro, están y hasta hay que ver arriba, las condiciones en las que están los médicos y las enfermeras y todo el personal sanitario. Pero no es un fallo si tú le das el alta a una persona que, que a lo mejor no está en sus plenas facultades, pero te quiero decir, tú no, así como así, tú no puedes decidir si un paciente, Claro. yo voy y te pido el alta, Por aunque eso yo se esté un quejaba- poco mal, Claro. pues si no hay un papelito que diga, usted Está mal bien. y no se puede hacer Claro. cargo de... Quiero decir que es un poco Es complejo, complicado, ¿no? Complicado, sí. Bueno, por cierto, Pero ahora, bueno, ahí queda. ahora vamos a entrevistar, después de 2 minutos de publicidad, a un representante precisamente de la comunidad venezolana en la isla de Lanzarote, aunque él es de padre lanzaroteño, pero que vivió durante muchos años en Venezuela. Precisamente ahora le preguntaremos si fueron los años buenos de Venezuela, porque la gente... La imagen que tiene de Venezuela, la mayor parte es de un territorio realmente devastado por la pobreza y la miseria. Pero es que Venezuela fue uno Desde de... 2007 que llegó Chávez, de porque 2007, antes, sí, de hace 20 y tantos años. hace 30 años. 30 casi. años. 27 Porque creo ya que el son. régimen antes de Chávez ya estaba ya renqueando. Sí, ya con el propio, el anterior a Chávez, que precisamente fue un nido de corrupción Total. y fue lo que provocó precisamente El golpe de Estado. ese golpe de Estado y ese cabreo generalizado y que de alguna manera justificaba el régimen chavista Pero en los inicialmente. años 60-70 la economía iba como un tiro, era un país rico y lo sigue Hombre, de siendo. lo más rico y sigue siendo uno de los más ricos del mundo. Lo que pasa es que mal gestionado. Muchos españoles hicieron buenos negocios vamos, Sí, no, y que sirvió. Bueno, de hecho éramos. A ver, ¿los indianos de dónde vienen? No, pero yo digo que muchos canarios, cuando épocas de Y pobreza y, y de en sequía. Tenerife, Tenerife. la población canario-venezolana retornada eran los, Era vamos a decir que eran importantísimo. Y en los La que Palma manejaban y muchos mucho. muchos palmeros sobre todo. Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir es que para que vean cómo si las cosas, por eso es tan importante tener gobiernos buenos, ¿no? Porque cuando tiene un gobierno malo, como lo que ha ocurrido con el régimen chavista, que nació con ilusión y creó ilusión en una Venezuela que era rica, pero que estaba siendo de mano de los corruptos, la había ya empezado a deteriorarse, y precisamente cómo se ha devastado una región que tiene petróleo, las reservas mayores de todo el mundo. Es verdad que es un petróleo de mala calidad, que en fin, que tiene muchos problemas de hecho tienen que hacerlo, creo que la mayor parte tienen que ir a destilarlo, como se llame el proceso, a refinerías fuera del país, porque allí tienen muy poco para poder... Pero para que se Está haga una... desmantelada toda la infraestructura. Bueno, para que antes O de lo venir... hubieran mandado a Fuerteventura, que creo que les gusta el combustible defectuoso. Pero para que veamos la diferencia, cuando antes de llegar Chávez, se producían 3 millones, algo más de 3 millones de barriles diarios. Ahora, 750.000, no llega al millón. Para que vean, eso solo en eso, pero después tienen otro tipo de minerales importantísimos. Sí, tienen oro, tienen de todo. de todo. Es que y si después no, ya si agricultura, no hubiera tienen entrado también, en los y Estados después Unidos, tienen turismo si también. uno no hubiera entrado en Estados Unidos, ¿tú crees? Es que él ya lo ha dicho claramente, otra cosa no. Sincero, a mí no me gusta nada lo que han hecho, evidentemente, porque yo Minerales, creo que es un acto ilegal, entendiendo que este señor estaba primero usurpando el gobierno o el poder de forma ilegítima porque perdió las elecciones, según todos los observadores internacionales, pero que se haya tomado un gobierno con
diciendo lo que dice el señor Trump, metiéndose en un país ajeno y sobre todo por el interés del petróleo y no por la democracia, poniendo a quien te da la gana al frente del gobierno, ¿qué quieres que te diga? Bueno, ahora lo podemos comentar, ahora lo podemos comentar porque nos está esperando la publicidad, pero también nos está esperando el invitado. Atención, Torre de Control informa. Tenemos un aterrizaje forzoso de precios bajísimos en Canarias. Solo hasta el 22 de enero papas a 67 céntimos el kilo y queso Gouda y Perdino a 5,49. Y Perdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online. Esta Navidad se vive mejor juntos en Teleclub Matcher y Teleclub Conil. Celebramos contigo momentos de encuentro, tradición y buena compañía. Ven a compartir, brindar y disfrutar del mejor ambiente en estas fiestas porque la Navidad sabe mejor en casa y ahí es Teleclub Matcher y Teleclub Conil. Les desea felices fiestas. Señor, ramita de drago, plátano maduro y el mojo. Escuchas Lancelot Radio. Bueno, pues vamos a hablar unos minutos por lo que ha sido la... ¡Ay, mi madre! Que esto casi parece Venezuela. Vamos a saludar al invitado, en este caso, al señor César Martínez. Buenas tardes, don César, ¿cómo está? Buenas tardes. Un poco el presidente de la Asociación de Venezolanos en Lanzarote, ¿no? No, el portavoz. El portavoz. Portavoz de la Asociación de Venezolanos Unidos de la Mano en Lanzarote, se llama. Muy bien. Bueno, pues César, en este caso, sin duda ha sido la noticia mundial en estos días, que esa captura que ha hecho Estados Unidos, el presidente Trump, del presidente de Venezuela, el señor Maduro. Un tema que es muy complejo, un tablero político que está muy desordenado, todavía digo, después de esa captura, y que hay muchas lecturas que está haciendo todo el mundo según también convenga a cada persona. Pero antes de nada, para que todo el mundo sepa con quién estamos hablando, César, tú eres el hijo de Blas Martínez. Blas Martínez era un tenor conocido de Lanzarote que emigró precisamente ¿en qué año? ¿En el 50? En el 57, se fue mi padre a Venezuela. A Venezuela, sí. Bueno, y ahí formó familia, ¿no? Con otra canaria en este caso, sí. Y tuvieron a ti. Y tú naciste allí, ¿no? Yo nací en Caracas, sí. ¿Y cuántos años viviste en Caracas? Hasta los 34 años que me vine para acá, sí. Y porque esto es importante, antes lo estábamos comentando, antes de que tú entraras, que mucha gente, muchas generaciones tienen una deformación sobre lo que era Venezuela y creían que Venezuela es un país donde se pasa mucha miseria, donde hay pobreza, y esto es de hace 30 años para acá. Sí, más o menos, sí. Porque antes era todo lo contrario. Hace unos 30 años empezó un deterioro importante en la economía venezolana. Se acentuó y se triplicó o cuadruplicó a partir del año 2002. Ya estaba Chávez en el gobierno y bueno, y ya ha llegado hasta ahora. Estaba leyendo ahora esta mañana porque entre que el sueldo mínimo en Venezuela actualmente y la pensión mínima que cobran la gente mayor allí es de 130 bolívares, lo cual al cambio, 130 bolívares de los de ahora. El sueldo mínimo. Después de haber habido una devaluación más o menos de 8000%, más o menos por ahí. ¿Ahora? No, en todos estos años. Vale. Y los 130 bolívares esos de ahora son 45 céntimos de dólar. Ese es el sueldo mínimo que hay ahora mismo en Venezuela. ¿Y entonces ahí cómo vive la gente? Todo el mundo tiene otros trabajos, la economía informal, se buscan la vida, como dicen por allá. César, perdón, buenas tardes, pero eso también está penado, ¿verdad? A día de hoy, ¿o no? O perseguido de alguna manera, o sea, perseguido el tema de, pues eso, buscarse la vida. Una cosa es tener otro trabajo y otra cosa es... Sí, pero es que si no, no viven. Si no, no viven. Los profesores universitarios con titulación para dar clases en la universidad en Venezuela cobran entre 20 y 30 dólares al mes. Actualmente. ¿Al mes? Al mes, actualmente. Por ahí ya te puedes dar cuenta de cuál es la situación de ese país. Es que eso, Carlos, sobre todo llama la atención porque te digo que, vamos, lo sabe todo el mundo, que es uno de los países
posiblemente más rico en riquezas naturales, ¿no? De todo este hemisferio, ¿no? Sí, en recursos naturales. Bueno, Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo comprobadas en el mundo, las tiene Venezuela, que es en la faja del río Orinoco. Y la minería, el arco minero del Orinoco, hay oro, diamantes, bauxita, coltán. Sí, tierras raras esas. Riquezas en recursos naturales tiene un montón, pero la gente que ha gerenciado. Pero solo ha sido mal gestión, porque yo digo, es que casi, me decía uno, es que casi imposible que con tanta riqueza se haya podido hacer tan mal. ¿Por qué se ha llegado? La corrupción, La corrupción, tú lo has dicho, la corrupción ha sido endemoniada. Hay un que fue ministro muchos años, estuvo en PDVSA, que es la empresa petrolera venezolana, Tarek El Aissami, o era, bueno, ahora no recuerdo si es él o el fiscal, porque tienen nombres árabes que son descendientes de sirios, y creo que la corrupción de este hombre llega a los 70.000 millones de dólares. Una burrada, y debido a eso es el tema. Bueno, ahora vamos ya con el tema, una vez más o menos descrito un poco cómo era el panorama antes del régimen chavista. Vamos a la actualidad, y en este caso, César, tú has venido ya por aquí, te he entrevistado varias ocasiones, y precisamente tú en aquellas elecciones, cuando ganó presuntamente el señor Machado, pues tú decías que aquí... Edmundo González. ¿Verdad? González. Usted decía que había un antes y un después, que a partir de ahí ya la presión internacional iba a provocar que cayera el régimen de Chávez, pero lo cierto de Chávez, bueno, el chavista fue el primero, en este caso de Maduro, que era el que estaba. Lo cierto es que el mundo miró para otro lado, ¿o no es así? Sí. Desde el punto de vista de ustedes. Sí, incluso yo diría que ahora mismo también están, no mirando a otro lado, porque sí todo el mundo está pendiente de lo que ha pasado, los medios de comunicación, España entera, Canarias y Lanzarote, todos están pendientes, pero la verdad es que ahora salen muchísimos periodistas, gente haciendo declaraciones y poniéndose la banderita de los derechos humanos internacionales. Y yo quisiera saber dónde estaba toda esta gente desde el año 2004, que empezó esa la represión que había en Venezuela contra el pueblo, torturando gente. Más de 18.000 presos políticos lleva esta gente sobre sus hombros. En este momento creo que hay cerca de 1.000. ¿1.000 en las cárceles? Ahora mismo hay 1.000 presos políticos. No delincuentes, sino políticos. No, presos políticos, de los cuales, que quiero aclarar también para decírselo a la gente que está teniendo esa opinión, que hay 20 españoles actualmente y 5 de ellos son de origen canario. ¿Ah, sí? Están presos actualmente. El lunes, después de la primera sesión de la Asamblea Legislativa, metieron presos a 7 periodistas. En Venezuela hay 400 medios de comunicación cerrados por el gobierno. O sea, yo no sé dónde estaba la gente que ahora sale con estas opiniones del derecho internacional, dónde estaban cuando pasaba todo esto. Pero ahora dejo a mis compañeros, pero para aclarar esta situación, porque es verdad que yo entiendo que si yo fuera venezolano como usted y fuera demócrata, pues estaría pensando lo que usted está diciendo. Es decir, mire, es que nadie ha mirado, lo único que ha mirado es el señor Trump, es Norteamérica, es el gobierno de Estados Unidos. Y por eso un poco ustedes están, digamos, entre comillas, agradecidos, pero es verdad que poco a poco se está desinflando esa ilusión que generó esa extracción, como llama Estados Unidos, del señor Maduro. Sí, totalmente, porque ahora mismo hay una incertidumbre total, hay una tensión en la población venezolana, hay calma, pero una calma con una tensión, porque... Hay gente saliendo también, por miedo. Sí, y hay dentro de la cúpula del chavismo ahora mismo, pues hay una división, hay un sector, ya se está viendo, que está con los hermanos Rodríguez, con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, otro que están con Diosdado Cabello, y claro, esto es terrible para Venezuela. Diosdado Cabello es el ministro ahora mismo Ministro de Interior y Justicia, es decir, que controla bastante... Controla lo que es la policía en Venezuela, la controla él, y muy gran parte de la parte militar también, porque él viene de los militares. Él fue de los golpistas con Chávez cuando
cuando dio aquel golpe de Estado en el año 92. Y de hecho estuvo medio enfrentado con la propia Delcy en un momento determinado. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, parece que ahora Estados Unidos ha decidido que sea la señora Delcy Rodríguez la que continúe, que era la vicepresidenta y era para muchos, pues porque uno puede entender de un punto pragmático que evidentemente no se puede hacer una transición ahora mismo, digamos, pasar, dejar a la señora esta fuera porque no controla, la oposición no controla, digamos, el ejército y se podría ver ahí una matanza que es lo que yo creo que hay que evitar por todos los medios, ¿o no es así? Sí, sí, totalmente. Yo creo que la idea, pero es una opinión muy personal, yo creo que la idea de Estados Unidos, del gobierno de Trump, es primero tratar de controlar, contener y a partir de ahí pues empezar poco a poco una transición. Yo creo que va a durar bastante. A limpiar, me imagino. Sí, sí, creo que sí, que por ahí vienen... Es por lo lógico, pero con este hombre tampoco nunca se sabe. Es correcto, sí, sí. No, hablábamos esta mañana de muchas de las cuestiones que está mencionando ahora. Uno de los temas que a mí me gustaría conocer en profundidad, y lo mencionábamos esta mañana, yo sé que hay una situación, pero esto le toca a España en el sentido de que hace unas semanas, antes de que nos fuéramos de las vacaciones de Navidad, saltaba esa noticia de que si la compañía Plus Ultra, que fue rescatada en su momento, y entonces sale como un posible caso de no sé qué, y entonces sale el nombre de Zapatero, que nunca ha dejado de sonar siempre que hablamos de Plus Ultra es una compañía de Venezuela. participada por el Estado venezolano. Es española, pero con el accionariado venezolano. Exactamente. Sí. Entonces, yo en ese momento dije, a mí me gustaría saber qué es lo que hace realmente Zapatero en Venezuela. Entonces le voy a preguntar a un venezolano, ¿usted sabe exactamente qué es lo que ha hecho Zapatero por Venezuela? Te lo puedo decir muy, muy claro y además con pruebas, con conocimiento. Zapatero empezó todo este asunto hace ya bastantes años, estaba gobernando incluso Rajoy en esa época. Empezó a viajar a Venezuela para un poco mediar, como observador, ¿no? Recuerden que en el año 2014 y en el 2017 hubo unas protestas civiles en Venezuela muy, muy grandes de miles y millones de personas que fueron reprimidas brutalmente por el gobierno de Nicolás Maduro, y un poco por ahí empezó Zapatero su andadura en Venezuela, también mediando para liberar ciertos presos políticos, como fue el caso de Leopoldo López, que era uno de los más sonados, que era uno de los cabezas de la oposición, y por ahí empezó. Pero luego nos empezamos a dar cuenta de algo, y era que él iba como observador en las elecciones, y yo no lo he oído todavía a él, incluso ahora había visto por redes programas del año 2024, cuando fueron las elecciones, que ganó, vamos, y además de una barrida, porque fue con el 68% de los votos comprobados, porque las actas están, ellos no han mostrado nada. El gobierno venezolano no ha demostrado nunca, ni pudo hacerlo, que Nicolás Maduro haya ganado esas elecciones. Y el señor Zapatero se quedó callado y dijo que allí había democracia, que él había ganado muchas elecciones y que bueno, que había que tranquilizarse un poco. Ahí ya empezó, personalmente ya empecé a verle la cara y dije, esto a mí no me gusta. Hoy El Mundo publica un titular interesante y quiero preguntarle qué piensa. Zapatero pilota el plan político para normalizar a la presidenta encargada Delcy. Bueno, Delcy lo vimos en televisión hace unos meses atrás. Recibió a Zapatero, Delcy Rodríguez, y le dijo, príncipe, hola, mi príncipe. Yo de verdad me quedo abismado. O sea, que Zapatero todavía, yo creo que el señor Zapatero debería más bien calmarse y quedarse un poco al margen ahora mismo. Porque al parecer, y por lo que se está viendo, pues parece que le van a empezar a sacar cosas, y judicialmente es muy posible que se enfrente a ciertos asuntos. Yo si fuera él, de verdad me quedaría tranquilo, porque creo que ni mediador ni nada. Y quiero aclarar que no estoy hablando ni de izquierdas, derechas, políticas, yo estoy hablando objetivamente lo que este señor ha hecho en Venezuela. Bueno, pues este señor, que para muchos ha blanqueado precisamente esa dictadura, es el que dicen, según fuentes del mundo, del periódico El Mundo, dicen que tienen fuentes que dicen que Estados Unidos estaría pensando como intermediario para
poder llegar a una transición pacífica de Venezuela. Carlos. A mí me preocupa, te ha comentado un poco de refilón cómo está la situación, que hay tensión, que no se sabe muy bien cómo va a quedar. ¿Cómo se vive el día a día en Venezuela? ¿Cómo está la gente ahora? ¿Qué opinan? Si hay riesgo de alzamiento, si hay riesgos, porque hay mucha guerrilla, hay muchas armas en Venezuela. Uno de los grandes problemas es la cantidad de armas que hay en Venezuela, que están en manos del pueblo. En cualquier momento eso es un polvorín. ¿Cómo se ve desde los propios venezolanos? ¿Qué información le llega a usted? La gente está viviendo están tensos. Al pueblo que tú te refieres que está armado es lo que llaman en Venezuela los colectivos, los cuales conduce el señor Diosdado Cabello. Ellos están armados totalmente. Puedes ver ahora mismo, en este momento, están por Caracas dando vueltas. Son fanáticos del régimen, con sus además, pistolas, ¿no? Sí, y además radicales totalmente, más de la parte de Diosdado Cabello. Están por las calles. Uno va caminando por Caracas, porque lo he visto, si se y ven ven las imágenes. Los tíos pasan, además encapuchados, con sus motos, sus fusiles, sus pistolas, tranquilamente amedrentando al pueblo. Nadie en Venezuela va a decir ahora mismo nada, porque todo el mundo está aterrorizado, ni por redes, ni nada, no hay opiniones. Los WhatsApp, yo envío WhatsApp a la gente, me responden, borran rápidamente todo. Es que paran a la gente, a los venezolanos, ahora actualmente los paran en controles policiales, les revisan el teléfono y si te encuentran un meme o algo que has escrito tú, detenido. Si tienes suerte, te sueltan a los 2 días después de haberte dado unos cuantos latigazos y luego sales a la calle. Y los que no tienen esa suerte, pues al helicoide o a la tumba, que son las cárceles de los presos políticos en Venezuela. Y el tema de la comida, porque está todo el mundo haciendo acopio de comida, de agua, eso tiene que ser también una situación súper tensa. La gente está preocupada porque no saben qué va a pasar. Hay colas en las gasolineras, colas en los supermercados. Hay falta de abastecimiento también, ¿no? No está tan... Venezuela hace ya un par de años que esa parte ha cambiado y en realidad pues se consigue de todo. Ahora, ya después de esto no lo sé. ¿Medicinas? Medicinas también ha mejorado, pero también hay falta de medicinas. Lo que sí es grave, que en eso no ha mejorado nada en los últimos años, es los hospitales. Los hospitales no tienen insumos. Si te hospitalizan en Venezuela, inmediatamente tienes que ir un familiar a comprar las vendas, las gasas, las inyectadoras, lo que necesites para que te puedan curar los galenos del hospital. Tienes que ir a comprarlo tú. Eso sí es. Venga, una pregunta porque tenemos que ir terminando. Me dicen de realización. Yo iba siguiendo las noticias cuando todo ocurrió el día 3 que detienen. Primero sabemos que hay un bombardeo en Caracas, luego que han detenido a Maduro. A mí me sorprendió que incluso aquí en Lanzarote salió la gente a celebrar. ¿Por qué me sorprendió? Porque me parecía apresurado. Y con el paso de los días, lo que voy a decir igual molesta, no quiero molestar a la comunidad venezolana, sino que quiero un poco indagar en la realidad, y se lo dije esta mañana y se lo repito aquí. La sensación que me dio es que a Donald Trump y al gobierno estadounidense poco le importa la libertad del pueblo venezolano, que es de lo que aqueja al pueblo venezolano, de que le den sus recursos. Y usted me mencionaba algo interesante, como de pagar un precio, entre comillas, por esa libertad. Pero claro, a mí me parecía apresurado porque, visto lo visto, el chavismo sigue en el poder. Sí. Lo que pasa es que con otro nombre y otra cara. Sí, lo que pasa es que creo que hay que entender a los venezolanos lo que se ha vivido los últimos 20 años. Toda esa gente que ven que se manifestó en Lanzarote, en Madrid, en Gran Canaria, en Tenerife, toda esa gente no han podido enterrar familiares que se les han muerto. Tienen que enviar dinero a su familia para que puedan subsistir allí. La han pasado muy mal porque se han separado de toda la familia, de sus hijos, no han visto crecer. Los abuelos allá en Venezuela no han visto crecer a sus nietos. Es muy triste y entonces hay que entenderlo, que celebren, pero yo te aseguro que ninguno de los venezolanos que se vieron manifestando en este momento estarán tranquilos porque estamos muy pendientes de lo que está pasando y ya te digo, vamos a celebrar. Yo lo celebré, yo lo lamento. El que me diga, no, bueno, lo siento, vete a vivir a Venezuela. No, que yo le comprendo cuando los quiero venezolanos. Pero claro sí sí te entiendo lo que estás diciendo. Pero me pareció apresurado, como decir, celebrar. Claro, lo he entendido hablando con usted, porque si uno habla con un venezolano entiende que lo que están celebrando es un paso. Es un paso. Algo. Porque es que no había nada durante varias décadas, no había nada. Pero claro,
Ahora, ¿por dónde cree usted que va a pasar? ¿Cómo se resuelva esta situación? No lo sé, no tengo esa respuesta y creo que nadie en este momento la tiene, porque no se sabe por dónde van a ir los asuntos. Al principio les comenté lo que yo creo personalmente que va a pasar, pero en realidad no se sabe. Aquello es un polvorín ahora en este momento. Es un polvorín ahora mismo. Es un polvorín, por eso hay que hacer. Yo creo que, mira que Trump para mí, me parece que es de los peores gobernantes de la historia, para mí, cada uno tiene su opinión, y que no merece Estados Unidos tener a un gobernante de ese nivel, pero hay que reconocer que ha hecho cosas que por su interés o por lo que sea, en este caso, yo si fuera venezolano estaría agradecido al señor Trump. Yo estaría agradecido porque yo no entiendo cómo hay gente que defiende, de izquierda sobre todo, que defiende la libertad, la democracia, y pueden defender todavía un régimen chavista que no solo ha conducido a la miseria a un pueblo, sino que además ha hecho lo peor, para mí lo peor, que es la falta de libertad de una persona, ¿no? Y lo ha perdido todo el pueblo y hay gente de izquierda que todavía sigue defendiendo. Yo no digo que no critique al señor Trump, que me parece muy bien que lo critiquen y que esta operación es discutible en términos puramente de leyes internacionales. Sí, pero es que un venezolano... Pero yo si fuera venezolano, claro, le diría a toda esta gente de izquierda que fueran ellos a vivir allí, que estuvieran viviendo durante estos años, claro, y ya verían si opinan lo mismo que lo que opinan los que dicen que se ha saltado, que seguramente sí, la legalidad internacional, pero también se la estaba saltando el señor desde hacía ya 20 y tantos años. Y no la legalidad internacional, sino los derechos humanos. Es que yo quiero también que la gente entienda una cosa. La oposición venezolana, en este momento encabezada por María Corina Machado, ha hecho de todo. Han habido 17 conversaciones de diálogo en México, en Noruega, una en Dinamarca, otra en Estados Unidos. Han habido en la OEA, en la ONU, en todos lados. Han habido marchas pacíficas, las cuales han sido totalmente abatidas por el régimen, matando 468 personas han muerto en manifestaciones pacíficas en Venezuela. Entonces, cuando un país se encuentra con esto, la ayuda internacional. Yo recuerdo aquí, una vez estaba el amigo Martinón, sí, en un programa tuyo, sí, aquí, o una entrevista con él, no recuerdo muy bien. Recuerdo que yo casi, no me arrodillé, sí, de milagro, casi, sí. Pedí y solicité que por favor nos ayudara alguien en la comunidad internacional, que fue en el 2017 cuando murieron más de 300 estudiantes en la calle, abatidos con balas, y ellos con escudo de cartón, me parece estarlo viendo. Yo casi llorando aquí lo dije, por favor, la comunidad internacional, y no solo yo, todos los venezolanos que habíamos, y nunca se hizo nada. Pues, chicos, si este señor nos ha echado una mano, aunque sea esta primera parte, pues yo lo agradezco. Y sobre todo porque a mí me quedo asombrado cuando un hecho tan palpable como que más de 8 millones, que se dice fácil, más de 8 millones de venezolanos han tenido que exiliarse. Es que eso ya de por sí indica a las claras que estamos en un régimen... No, pero no solo eso, es que han apoyado a grupos terroristas de medio mundo. A la ETA la apoya. Los etarras se iban de vacaciones, se iban a Venezuela y tenían alfombra roja. Y Hezbollah y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia están en Venezuela. Están los rusos, están los nicaragüenses, están los cubanos. Está lo mejor, lo más granado del comunismo y de las dictaduras. Bueno, y ya no digamos nada en Cuba, que esta me da a mí que es otro de los grandes problemas. Cuba esta es una de las decisiones. A lo mejor usted cree que Cuba va detrás y Nicaragua van detrás después de esto, de este movimiento. No lo sé, porque se ha hecho para ahogar al petróleo cubano, ahogar. Bueno, lo que está claro es una cosa: el petróleo ha dejado de llegar a Cuba desde que está el bloqueo de las fuerzas militares de los Estados Unidos. Ni está yendo a China tampoco, que era donde iba la mayoría del petróleo que produce Venezuela, que por cierto... Iba a China porque le debía... Porque China tiene... sí, exacto, no le están vendiendo el petróleo, están pagando deuda. Quiero recordar que el petróleo en Venezuela, que esa es otra que la gente dice, no, que el petróleo que están viendo... Miren, cuando estaba la industria petrolera en Venezuela compartida entre empresas nacionales y empresas de Estados Unidos, también alguna británica y alguna francesa, Venezuela producía 3 millones de barriles diarios. Ahora actualmente se producen 700.000 de milagros. Las refinerías están hechas una porquería. O sea, la industria petrolera venezolana prácticamente no existe.
Entonces, me da risa también lo del petróleo. Digo, bueno, pero ¿qué está diciendo la gente del petróleo? Los americanos han estado toda la vida en Venezuela manejando el tema del petróleo. ¿Y las expropiaciones? Bueno, 1.100 empresas, entre ellas, por cierto, empresas canarias, como Agroisleña, que era la empresa más importante de suministros de la agricultura, era canaria, con capital canario, y también fue expropiada, y así como esas, 1.100 empresas han expropiado en Venezuela. Pues César, la verdad que esperemos que te llamemos dentro de poco para recibir buenas noticias, porque lo pragmático para mí, lo lógico, lo que defiende la mayor parte de los medios de comunicación es que Trump no puede tampoco hacer lo que está haciendo en el sentido de pilotar una transición con los mismos que estaban. Yo creo que está bien que en un tiempo, pero que marque una fecha para que haya una transición a la democracia. Y eso se tiene que hacer en un tiempo prudencial, pero se tiene que hacer. Lo que Jorge, no puede es mantener, para él después, para su negocio y tal, mantener un régimen de nuevo. Para finalizar, solamente quería decir una cosa. Los 8 millones de venezolanos, o más de 8 millones que están fuera de Venezuela, y el 68% de la gente que votó al señor Edmundo González Urriuta, solamente quieren y reconocen como líder y que puede levantar el país a la señora María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz este año 2025. Eso que quede claro, nadie quiere ni que esté Delcy, ni que esté, eso claro. Que quede claro, ni que Trump esté. Lo que queremos es que esta transición vaya por la vía de la señora María Corina Machado. Pero bueno, por lo menos que haya unas elecciones, que se diga, mire, con un programa de dentro de 8 meses, unas elecciones libres y donde esté ya verdaderamente observadores de verdad, porque hasta ahora los observadores yo no sé dónde miraban. Bueno, señor César Martínez, de verdad que muchas gracias por estar aquí y esperemos que esa esperanza que parte del pueblo de Venezuela tiene por la captura del señor Maduro, pues pueda traducirse en un régimen de libertades en Venezuela que tanto piden sus propios, o la mayor parte de los habitantes de Venezuela. Gracias por invitarnos y por darnos voz a los venezolanos en Lancelot. Pues Carlos, seguiremos hablando del gobierno y de Venezuela. Buen año para todos. Mucha salud. Erika, hasta mañana. Hoy abriste el programa, sí, señor. Las 12 de la mañana, sí, a las la verdad 6:30. que yo no sé por qué la gente tarda tanto. Yo estaba deseando volver a la rutina, mañana a las 6:30 también, las 12 de la mañana. Las 12 de la mañana es el programa más madrugador de toda Lanzarote, yo creo que incluso de Canarias como programa. Nosotros mañana regresamos a la misma hora. Buenas tardes.